Buen día chicos, bienvenidos al día número 42. Vamos a ver qué es lo que está haciendo el mercado el día de hoy. Ok, muy bien chicos, en una hora podemos darnos cuenta de que el precio está subiendo en este pre-market, pero otra cosita que podemos darnos cuenta es que vuelve a las zonas de testeo que hemos tenido desde el 10 de agosto. Donde toca, baja, toca, baja, toca, baja, toca, baja de nuevo. Veamos las de MQ. Ok, MQ se apoyó muy bien en esta zona de aquí. Veamos si alcanza desplazamientos hacia arriba. Seguimos en un periodo de acumulación. De hecho, todo el periodo de acumulación es todo esto. Pero podemos apalancarnos de los levels, del level to level. Qué locura que Nebius diga 34%. Es una locura. Bueno. Ok. Entonces, prestemos la atención a lo que el precio vaya a hacer en estas reacciones de aquí. Porque son muy importantes. El precio ha generado bastante rechazo. Aquí. Puede ser que tengamos un quiebre de este nivel con desplazamientos mínimos hasta allí. Eso puede ser una opción. Vámonos a 5 minutos un momento. Sí. Podría ser un quiebre de aquí a acá. En Q, a pesar de que todo está acumulado, a nivel de obstáculos tenemos más para abajo que para arriba. En IES de romper aquí no tendríamos tantos obstáculos hacia arriba. Sin embargo, vamos a dejar que hoy el precio se desarrolle por lo menos 15 minutos. ¿Por qué? Porque me da, no sé por qué, la ligera sensación de que puede esto hacer un fake breakout y otra vez para acá. Ok, entonces veamos. Acompañado de hecho de NQ, porque NQ depende con la fuerza que aperturita en 5 minutos, puede llegar acá rápidamente. Y digamos que NQ llegue aquí, ¿verdad? Y ese empieza a hacer esto, porque puede ser, a mostrar señales de rotura. Y cuando MQ empiece a hacer esto, cuando MQ empiece a hacer esto, y pudo haber hecho esto aquí, fake out y otra vez para abajo. Entonces hay que llevar seguimiento y tener muy buenas confirmaciones. Hoy veamos si tenemos ya las noticias fuertes pasaron y mañana no hay muchas, la verdad. Ok. De hecho, no hay ninguna noticia fuerte el día de mañana. Vamos a configurar aquí nuestras acciones y esperar que el mercado aperture en unos 4 minutos. Y 10 segundos para que el mercado aperture. Ok, podemos ver que el mercado comienza bajando. Recuerden que estamos cerca de estos niveles de rechazo de aquí. Miren que el mercado vuelve a rechazar esa zona. MQ está rechazando también, no la zona alta de aquí. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, ha habido trabajo, ha habido rechazos. Ok. Las acciones, miren Apple,
apertura hace... wow. Aperturó y cayó 0.66. Bueno, no es mucho tampoco, pero la forma agresiva de la que lo hizo. Ok. Una de las cosas que estábamos viendo ayer, ok, que fue un error mío, fue el tema del apoyo de la media móvil, ¿verdad? Que fíjense cómo el precio estuvo manteniéndose por la media móvil. El día de hoy, miren, fíjense que, bueno, a pesar de que haya roturas, ok, o digamos que la pasó, la sigue respetando. En líneas generales, la media móvil de 9 ha sostenido el precio. Y si nos vamos a una hora, desde que el precio empezó a hacer estos movimientos hacia arriba, se ha mantenido en la media móvil de 9. Entonces quiere decir que la media móvil de 9 está funcionando como un excelente nivel de soporte. Para opciones call, los contratos strike 777 y 776 están interesantes. Y el 772 y 773 para puts también está interesante. Okay. Estamos viendo que MQ más que IS tienen mayor desplazamiento. Recordemos que esta zona, esta área, la hemos estado aguantando como resistencia, como soporte. Entonces hay que tener en cuenta eso, porque podemos decir, bueno, esto puede retroceder aquí, sí, pero también recordemos que esto también ha sido fuerte. Entonces esta acumulación particularmente está un poco más fuerte de tener un desplazamiento. Lo que más me gustaría a mí sería este movimiento. Ok, vemos IS. Recordemos lo que habíamos dicho, los niveles, ¿verdad? Miren que esto de aquí es donde se ha mantenido el precio respetando. ¿Okay? Entonces, ¿qué queremos ver? Quiebre y continuidad para poder tener un movimiento sin obstáculos. Pero recordemos que puede existir un fake out en el caso de que esto quiebra hacia arriba. Entonces, yo lo que recomendaría es, como primera forma de posicionamiento, ¿verdad? Un size pequeño en el caso de que se vaya a entrar en calls, o un stop loss corto en el caso de que se vaya a entrar en puts. Okay. En el caso de MQ me gusta un poquito más. Para opciones me voy a esperar un poco. Quiero ver si hay quiebre y continuidad. Esto no forma parte del ORB. Ok, entro. Al parecer no me ejecuta la entrada por algún motivo. Voy a colocar el stop loss aquí. No sé qué está pasando con mi plataforma, chicos. Ok, y es genera la rotura. Recuerden que puede haber un falso quiebre.
Ok. El desplazamiento está siendo bueno. Voy a mover esto aquí. Ya dejemos que esto haga lo que tenga que hacer. Ya le falta un poquito. Ok. Take profit alcanzado. No sé por qué no me está cerrando la posición. Lo voy a cerrar manual. Ok. Movimiento alcanzado. Movimiento logrado. La razón por la cual tomé esta posición aquí fue particularmente, ya estamos a mitad de pasar esta cuenta, fue particularmente por el espacio level to level que tenemos por aquí. No es que ES no me guste, ES sí me gusta, pero miren los rechazos que hemos tenido aquí. Entonces puede ser que esto haga un fake out, ¿ok? De hecho, en opciones yo no entré. No entré. Entonces, aquí el movimiento para mí, en mi opinión, está un poco más claro. ¿Por qué? Porque aquí tenemos rechazos, pero la zona de rechazo más cercana era esta de aquí. Entonces, si entramos en el movimiento, nuestro movimiento mínimo pudo haber sido hasta allá y perfectamente, pues así fue. De hecho, justo ahora en Q se está acercando a esta zona máxima aquí de retroceso. IS se está acercando a sus máximos, ¿ok? Entonces vamos a darle un tiempo de que ella misma, digamos, genere algo extra. Voy a esperar un poquito. La verdad que esta semana estoy bastante positivo, entonces un trade más, un trade menos, no, no me va a afectar en lo absoluto. Lo que quiero es tomar un trade que sea claro. Y una vez más, el tema con las opciones es que quiero que todo esté alineado. Y entrar, como se ha podido dar cuenta en los primeros minutos en el mercado, es algo que hemos dejado de hacer precisamente por el tema de los fakeouts, que han habido muchos en los temas de consolidación. ¿Okay? Entonces dejemos que el precio se desarrolle. Igual en... A ver, permítanme aquí un momentito. Igual hoy salimos bien, salimos positivos en el tema de futures. De hecho, incluso si el precio llegase a... A ver. Claro, lo que pasa es que esta caída fue bastante fuerte. En el caso de que el precio llegue aquí, podemos incluso buscar algún tipo de reversal. Me quedé intrigado con el tema de la plataforma. Este trade yo lo pude haber dejado correr. Lo pude haber dejado correr un poco más. No les miento. Pero, ¿vieron lo que le pasó a mi plataforma? Que no respondía. Ok, entramos en el periodo de los 15 minutos. Ok, vamos de nuevo a hacer lo que estábamos diciendo al principio. Rompe esto de aquí. Ok, podemos ver cómo rompe esto de aquí. Y rompe esto de aquí, pero si empieza a retroceder, podemos ver esto aquí retroceder. Entonces, lo bueno es que nuestras zonas están siendo quebradas. Podríamos esperar dos cosas: o un reversal o un apoyo y continuidad. Cualquiera de las dos son válidas.
Aquí están haciendo las acciones. Amazon subiendo, Microsoft subiendo, Apple subiendo, NVIDIA bajando. Ok, miren, ese rechazo. Voy a tomar una posición en QQQ pequeña, stop loss aquí. Ok, todavía no, voy a esperar que esta vela cierre y la siguiente apertura. Ok, 10 segundos para que finalice. Ok, entro aquí. Stop loss chiquito, ok, es un stop loss pequeñito, un movimiento así. Buscando el retroceso. Sabemos que el sentimiento mayor es alcista. No queremos ir en contra de la tendencia, pero como esta área de aquí es un área de retroceso, quizás pueda ocurrir. Y si no ocurre, que no nos afecte. Ok. Vendo la mitad de mis contratos aquí. Esto puede retroceder porque está en esta zona de rechazo. Veamos si qué hace esta vela. Quedan 20 segundos. Voy a esperar el cierre de esta vela. Si retrocede, cerramos. Okay. Cierro mi posición completa. Ok. Un trade pequeñito no llegó a dar más de 20%. Pero la razón por la que lo cierro, miren, como llega aquí y respeta y ahora se está yendo para arriba. Era nada más operar ese reversal. Ok. Estamos positivos en... aquí puede ser que esto o rompa hacia arriba o rompa hacia abajo. Pero bueno, positivos el día de hoy. Hoy es un día que no estoy buscando mucha locura. Fue un buen apoyo. Si no han hecho trade el día de hoy, 1, 2, 3. Si cierra y hay continuidad, eso podría ser una opción, ¿ok? Lo que estábamos buscando literalmente era este pequeño movimiento de aquí, un pequeño movimiento. Si esta vela hubiese quedado por debajo de acá y hubiese mostrado algún tipo de intención, quizás hubiésemos visto un desplazamiento mayor, pero cuando empiezo a ver que llega justo, empieza a retroceder, prefiero como que esperar un poquito más. Ok, entonces para el tema de SPY, 1, 2, 3.
un cierre y continuidad para estos máximos. Me voy a quedar unos minutitos más solamente para ver si ocurre. En el caso de que tome ese movimiento hacia arriba, sería con poquito. Ok, ahora una de las cosas interesantes y positivas de esto que ocurrió es que pudimos ver que el precio quiebra, el precio retrocede, ahora el precio está volviendo acá, la probabilidad de que llegue aquí arriba es mayor, aquí vemos que ya esto está rompiendo, la probabilidad es mayor también. La cuestión es que, por ejemplo, aquí en SPY, lo sabremos en dos minutos, eh, si Enki empieza a retroceder, esto puede retroceder y quedarse aquí, ¿ok? Entonces, ¿cuándo queda para esto? Vamos a ver si ocurre algún tipo de retroceso, algo por el estilo. Un minuto. Me gusta esta mecha porque puede ser una buena guía. Y con eso que estamos teniendo estos movimientos y las acciones no han repercutido tampoco en algo interesante, porque no tenemos extensiones de movimiento ni por parte de Nvidia, ni por parte de Apple, ni por parte de Microsoft, ni Amazon. Queriendo decir de que si Microsoft empieza a ver volatilidad, Amazon también, Apple, Nvidia empieza a ver volatilidad hacia arriba, los movimientos pueden ser bastante extensos hacia arriba. Ok. 10 segundos. Cuando la próxima vela aperture, vamos a darle unos segunditos de evolución. Ok, entro en esta posición. Este va a ser todo mi movimiento, ok. Si se da, se da. Si no se da, no importa. Posición ligera, pequeña, corta. Bueno, realmente no hubo follow through. No hubo follow through. Ok, ya va. Pensaba que teníamos follow through. Se me cae el celular. No hubo.
Ok. No hubo follow through. Aquí sí lo está viendo. Pero no está viendo la fuerza de continuidad que me gustaría ver. Que fíjense cómo en Q para, lo que había dicho, si en Q empieza a retroceder, puede empezar a retrocedernos nuestra posición. Puede ser que esto venga aquí abajo, apoyarse y luego subir de nuevo. Voy a darle ese beneficio de la duda. En el caso de que esto llegue a ocurrir, retroceso y apoyo aquí, no la voy a cerrar, sino que voy a agregar posiciones a mi favor. Permitiendo que NQ vuelva a bajar un poco, a ver si se apoya en algo y suba. Porque NQ tiene esas áreas objetivas ahora mismo. Okay, 15 segundos para que finalice esto. Lo ideal sería que finalizara por encima de este nivel.
Ok, vendo la mitad de mis contratos. Dejo la otra mitad correr. Ok, movimiento completado, contratos en 40. Vamos a ver qué hace, si ese retorno o continúa este momento de máximos históricos. Okay. Cierro mi posición completa. Bien, 3 trades positivos el día de hoy. Positivo en futures, positivo en el retroceso y positivo en este movimiento. Más claro el día de hoy imposible. Ok. Bueno, si tienen alguna pregunta o duda, por favor déjenmela saber. Si no, cerramos por aquí el día de hoy. Ok, bueno chicos, si no hay preguntas ni dudas, nos vemos mañana y bueno, éxitos y bendiciones. Hasta luego, bye. Hola chicos, ¿cómo están?
Continuemos leyendo el capítulo número 2. Me di cuenta en el video anterior que el video estaba teniendo un problema. Entonces, bueno, continuemos acá y finalicemos el capítulo 2. Y dice: a medida que crecía y comenzó a darse cuenta de las cosas que le rodeaban, observamos que oía un poco, y al llegar a la edad en que la mayoría de los niños rompen a hablar, él no mostró la menor señal de hacerlo, aun cuando comprendimos por sus acciones que podía oír ligeramente ciertos sonidos. Eso era todo cuanto yo deseaba saber. Estaba convencido de que si el niño podía oír, aunque fuese muy ligeramente, se podría desarrollar su capacidad auditiva mucho más. Luego sucedió algo que me infundió esperanzas, y la cosa surgió de la fuente más inesperada. Un accidente que cambió una vida. Compramos un fonógrafo. Cuando el niño escuchó la música por primera vez, se quedó muy extasiado e inmediatamente se apropió de la máquina. En una ocasión tocó el mismo disco durante casi 2 horas. Permaneció en pie ante el fonógrafo con los dientes clavados en el borde de la caja. El significado de este hábito no fue muy claro para nosotros hasta años más tarde, ya que no conocíamos entonces las propiedades de conducción del sonido que poseen los huesos. Poco después de que el niño se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme bien y claramente cuando yo hablaba con los labios apoyados en sus huesos mastoides, en la base del cráneo. Estando ya seguro de que el pequeño oía el sonido de mi voz, claramente empecé a transferir a su mente el deseo de oír y hablar. Pronto descubrí también que al niño le encantaban los cuentos a la hora de irse a la cama, de forma que me puse a inventar historias con la intención de desarrollar en él seguridad en sí mismo, imaginación y un ardiente deseo de oír y ser normal. Una historia que yo adornaba con nuevas pinceladas cada vez que se la contaba. La historieta tenía la intención de hacerle pensar que su padecimiento no era en realidad una incapacidad física, sino más bien un gran valor. A pesar del hecho de que toda la filosofía que yo había asimilado claramente indicaba que la adversidad siempre trae consigo la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que por aquellos días yo no tenía la más ligera idea de cómo aquel padecimiento podía convertirse en un valor. Ganó un mundo nuevo con 6 centavos. Cuando miro hacia atrás y analizo la experiencia, veo que la fe que tenía mi hijo en mí tuvo mucho que ver con los asombrosos resultados obtenidos. No ponía en duda nada de lo que le decía. Le inculqué la idea de que él poseía una ventaja clara sobre su hermano mayor y que tal ventaja se reflejaría por sí sola en muchas formas. Por ejemplo, los profesores en la escuela observarían que no oía y en consecuencia mostrarían hacia él especial atención y le tratarían con extraordinaria amabilidad. Y así lo hicieron siempre. También le inculqué la idea de que cuando fuese lo suficientemente mayor para vender periódicos, su hermano mayor ya era un buen comerciante en tal terreno. Él tendría una gran ventaja sobre su hermano por la sencilla razón de que la gente le pagaría un dinero extra por sus artículos de venta, razonando que era un muchacho trabajador y brillante a pesar del hecho de que carecía de oído. Aproximadamente a los 7 años de edad dio la primera prueba de nuestro método de programar su mente. Estaba dando frutos. Durante meses había estado solicitando el privilegio de vender periódicos, pero su madre no daba consentimiento a tal proyecto. Finalmente obró por su cuenta y riesgo. Una tarde, al quedarse solo en casa con los criados, trepó por la ventana de la cocina y se marchó. Pidió prestado 6 centavos al zapatero de la vecindad, los invirtió en periódicos, los volvió a vender, invirtió de nuevo el capital y así estuvo operando hasta última hora de la tarde. Después de hacer balance de su capital y devolver 6 centavos que había pedido prestados a su banquero, le quedó una ganancia líquida de 42 centavos. Cuando nosotros llegamos a casa aquella noche, le encontramos profundamente dormido en su cama, con el dinero bien encerrado en sus puños. Su madre le abrió la mano, le quitó las monedas y lanzó una exclamación de asombro y angustia. Me parecía poco adecuado llorar sobre la primera victoria de su hijo. Mi reacción fue totalmente opuesta. Me eché a reír de buena gana porque ya estaba seguro de que mi empresa de inculcar en la mente del niño fe en sí mismo se había hecho realidad. Su madre veía en aquella primera aventura comercial solamente un niño sordo que había salido a las calles arriesgando su vida para ganar dinero. Sin embargo, yo veía un comerciante muy pequeño, pero ambicioso y seguro de sí mismo. Una seguridad que había aumentado en un 100% porque se había metido en negocios impulsados por su propia iniciativa y había ganado. Aquello me complacía mucho porque vi que el niño acababa de dar muestras de resolución que le acompañarían durante toda su vida.
El niño sordo que oyó. El muchachito sordo superó con éxito todos los grados de escolaridad, según enseñanzas y universidad, sin poder oír a sus profesores, excepto cuando le gritaba muy fuerte y a cercana distancia. No asistió a una escuela para sordos, no le permitimos aprender el lenguaje de signos. Estábamos decididos a que viviese una vida normal y alternase con niños normales, y nos mantuvimos en tal actitud aun cuando nos costó grandes discusiones con los profesores. Cuando cursaba la segunda enseñanza, probó un dispositivo eléctrico para oír, pero sin resultado alguno. Durante su última semana en la universidad sucedió algo que señaló el más importante cambio de su vida. ¿Acaso, debido a lo que parecía ser una mera casualidad, entró en posesión de otro dispositivo eléctrico para oír que le habían enviado para que lo probase? Al principio se mostró lento en la prueba debido a la decepción últimamente sufrida con otro aparato. Finalmente, más o menos descuidadamente, se lo ajustó a la cabeza y allí estaba. Y allí estaba. Como obedeciendo un golpe de varita mágica, el deseo de oír que había experimentado toda su vida acababa de hacerse realidad por primera vez en su existencia. Oía prácticamente tan bien como cualquier persona de oído normal. Medio loco de alegría por aquel mundo cambiado que le habían proporcionado mediante el dispositivo eléctrico, corrió al teléfono para hablar con su madre y oyó la voz de esta perfectamente. Al día siguiente oyó las voces de sus profesores en clase con toda claridad, y por primera vez en su vida, y también por primera vez en su vida, podía conversar con otras personas libremente, sin necesidad de tener que hablar en voz alta. Ciertamente acababa de entrar en posesión de un mundo cambiado. Ideas que obran milagros. Sin darse cuenta apenas del significado de lo que se había conseguido, pero intoxicado con la alegría de haber descubierto un nuevo mundo de sonido, escribió una carta al fabricante del audífono en la que entusiásticamente describía su experiencia. Algo que había en aquella carta hizo que la compañía le invitara a ir a Nueva York. Cuando llegó a la ciudad, fue acompañado hasta la fábrica, y mientras hablaba con el ingeniero jefe, refiriéndole muchas cosas de aquel mundo nuevo que había caído en sus manos, una idea, una inspiración, una corazonada, o llámese como quieran, nació en su mente. Fue este impulso de pensamiento lo que convirtió su padecimiento en un valor destinado a producir dividendos tanto en dinero como en felicidad a miles de personas en el futuro. La suma y substancia de aquel impulso de pensamientos fue la siguiente. Se le ocurrió que podía servir de ayuda a millones de sordos que caminaban por la vida sin gozar del beneficio de un dispositivo mecánico para oír, si él hallaba la forma de referirles la historia de aquel nuevo mundo. Durante todo un mes se enfrascó en una intensa investigación a través de la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos y creó medios y métodos de comunicarse con los sordos de todo el mundo con el propósito de compartir con ellos su recientemente descubrimiento al mundo. Cuando acabó tal labor, presentó el plan a la compañía e instantáneamente se le concedió un puesto en la misma para que convirtiera en realidad sus deseos. Cuando comenzó a trabajar, muy poco podía soñar el muchacho en que estaba destinado a llevar esperanzas y alivio práctico a miles de personas sordas, que, sin su ayuda, hubiesen permanecido condenadas para siempre al mundo del silencio. No me cabe la menor duda de que Blair hubiese sido un sordomudo toda su vida si su madre y yo no nos hubiésemos arreglado para moldear su mente como lo hicimos. Cuando le inculqué el deseo de oír, hablar y vivir como una persona normal, a este impulso acompañó alguna extraña influencia que obligó a la naturaleza a convertirse en constructora de un puente, salvando así la distancia que separaba su cerebro del mundo exterior. Ciertamente, un ardiente deseo dispone de tortuosos caminos para transformarse en su equivalente físico. Blair deseaba disfrutar de un oído normal, ahora ya lo tiene. Había nacido con una desventaja física apta para enviar a cualquiera con un deseo menos definido a la calle provisto de un platillo para pedir limosna. La pequeña mentira piadosa que inculqué en su mente cuando aún era un niño, haciéndole creer que su padecimiento se convertiría en un gran valor, se justificó plenamente. En verdad que no hay nada, ya sea correcto o erróneo, que la creencia más un ardiente deseo no pueda convertir en realidad. Vamos a trazar esto. En verdad no hay nada, ya sea correcto o erróneo, que la creencia más un ardiente deseo no pueda convertir en realidad. Estas cualidades están a la disposición de cualquiera. La química mental hace magia. Un breve párrafo publicado en la prensa y relacionado con Madame
Suchman Haig facilita una pista para descubrir el éxito magnífico de esta mujer como cantante. Transcribo el párrafo porque su contenido no revela otra cosa que un ardiente deseo. A principios de su carrera, Madame Schumann Haig visitó al director de la ópera de Viena para que le probase la voz, pero el hombre no lo hizo. Después de lanzar una ojeada a aquella muchacha desgarbada y pobremente vestida, el director dijo no muy cortésmente: con esa cara y sin personalidad alguna, ¿cómo puede usted esperar tener éxito en el campo de la ópera? Querida muchacha, abandone la idea. Cómprese una máquina de coser y póngase a trabajar. Nunca será usted una cantante. La palabra nunca es tiempo demasiado largo. El director de la ópera de Viena sabía muchas cosas acerca de la técnica de canto, pero muy poco sobre la fuerza del deseo cuando ésta alcanza las proporciones de una obsesión. Si hubiese sabido más cosas sobre esa fuerza, no habría cometido la equivocación de condenar al genio sin concederle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis asociados comerciales cayó enfermo. A medida que fue transcurriendo el tiempo, se puso peor y finalmente tuvo que ser trasladado a un hospital, al fin de practicarle una operación. El doctor le advirtió que había muy pocas esperanzas, o ninguna, de que volviese a verle vivo, pero este era solamente la opinión del doctor, no era la opinión del paciente. Muy poco antes de ser trasladado a la sala de operaciones, murmuró débilmente: no se preocupe, jefe, estaré fuera de aquí dentro de unos días. La enfermera me miró con cara de circunstancias, pero el paciente salió bien de la operación. Después que todo terminó, su médico me dijo: nada, a no ser el deseo ardiente de vivir, le ha salvado. Nunca hubiese salido bien de esto si no se hubiese negado a aceptar la posibilidad de su muerte. Creo en la fuerza del deseo, apoyada por la fe, porque he sido testigo de cómo esta fuerza le da a muchos hombres desde sus humildes comienzos a puestos de poder y riqueza. He visto esta fuerza robada de la tumba a muchas víctimas. La he visto servir como medio por el cual los hombres volvían a ponerse en pie tras haber sufrido diferentes derrotas. Y he visto también cómo esa misma fuerza proporcionaba a mi hijo una vida normal y feliz, a pesar de que la naturaleza le había lanzado a un mundo sin oído. ¿Cómo puede uno encaminar y dirigir esa fuerza del deseo? Esto ha sido contestado en parte y seguirá contestándose a través de los demás capítulos de este libro, mediante algún extraño y poderoso principio de química mental que jamás ha divulgado la naturaleza. Arropa el impulso de un fuerte deseo de ese algo que no reconoce la palabra imposible y no acepta tal realidad como fracaso. Puntos importantes que recordar. Cuando el deseo enfoca grandes fuerzas hacia su victoria, usted no necesita disponer de una vía de retirada. La victoria es segura. Los 6 pasos que se describen en este capítulo convierten al deseo en oro. Estos principios proporcionan a Andrew Carnegie la cantidad de $100 millones. El deseo hace que se produzca una victoria tras la derrota temporal. Fue el deseo el que construyó uno de los almacenes más grandes del mundo, que antes se había convertido en un montón de cenizas. Un muchacho sordo aprendió a oír. Una mujer sin oportunidad llegó a ser una gran cantante de ópera. Un enfermo desahuciado por los médicos siguió disfrutando de la vida. El deseo fue la fuerza que ayudó a estas personas mediante alguna extraña pero natural química mental. No hay limitaciones para la mente, excepto aquellas que admitimos. Y con esto finalizamos el día de hoy. Bye.